este curso, haber sido liderado. La verdad es que estas enfermedades emergentes realmente son un problema que se viene dando de un tiempo a esta parte, sobre todo por el tema de algunas cosas que no estamos haciendo bien. Dentro de ellas está el que estamos invadiendo la naturaleza y eso incide directamente sobre el contagio de algunas enfermedades que no nos afectaban. Y por otra parte, está el tema de la vacunación. Yo creo que son dos puntos que tenemos que considerar, que ya quedó demostrado con el SARS-CoV-2 la importancia de la vacunación. De hecho, a mí me ha sorprendido que acá en Argentina no usan ya mascarilla. Y el tema de cómo evitar el sarampión y la viruela del mono. Vamos a partir con el SARS-CoV-2, que es una de las cosas que tengo más diapositivas. Me van a perdonar, pero vamos a tener que ir muy rápido porque son muchas diapositivas, claro que son muchas fotografías, pero vamos a tener que ir pasando las diapositivas en forma bastante rápida. Así que, por favor, traten de no pestañear porque o si no se van a perder la presentación. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Bueno, los coronavirus son causantes de muchas enfermedades respiratorias, principalmente en el ser humano, pero es hasta la aparición de dos enfermedades que son con un síndrome respiratorio agudo grave que provocó en el 2003 y después en el 2012 enfermedades que fueron consideradas con una alta mortalidad, como fueron el SARS-CoV y el MERS-CoV, que en ambos casos me tocó dar algunas charlas y yo creo que esto es también un corolario de todo eso. Pero a finales del 2019, cuando emergió desde Wuhan un nuevo tipo de coronavirus, que en realidad tenía muchas similitudes a los otros dos virus. Si hacemos historia, el 2003 en la Organización Mundial de la Salud informó de 300 casos de enfermedad respiratoria rápidamente progresiva en la provincia china de Guangdong, con 5 muertes. Después se extendió a Hong Kong, Vietnam, Singapur, Canadá, y se le denominó síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que se conoció como SARS-CoV, y al igual que lo que fue el MERS, que ese emergió en el 2012, que incluso fue muy paradojal, que yo empecé mi beca en el 2012 y nosotros hicimos un simulacro de lo que podría haber sido la llegada del MERS a Chile y teníamos que implementar todo un sistema de prevención de contagios. Y una de las cosas que yo creo que se cometió el error, y lamentablemente eso depende mucho de las redes sociales, fue no considerar esto como transmisión aérea. Lo vamos a ver más adelante, pero el gran problema fue que no se le consideró al SARS-CoV-2 como una enfermedad de transmisión aérea, como sí se consideró el MERS y el SARS-CoV original. Entonces, en ese sentido, yo creo que se le dio la puerta como para que se transmitiera rápidamente, sobre todo porque teníamos un bajo stock de mascarilla y eso generó lo que después posteriormente fueron todas las especulaciones del mercado y lo que también significó que muchas personas con algunos tintes conspirativos empezaron a divulgar información falsa. En el 2012 en Arabia Saudita apareció este cuadro que afectó principalmente a hombres. Tenía una neumonía y lesiones agudas a nivel renal y también tenía una alta mortalidad que se fue desarrollando en todo el Medio Oriente, involucró Qatar, Arabia Saudita, y tenía una particularidad, era precisamente que se le asoció con el comercio de camellos. Por lo tanto, ahí había un tema importante, pero el, el, no solamente porque los hombres eran los que más se encargaban del comercio del camello, sino que también había una cosa que era rara, que estaba veladamente en los papers del MERS, que era que las mujeres que cuidaban a los hombres no se contagiaban tanto. Y es ahí es donde yo postulo
y también ha sido ratificado por otra persona, que el uso de la burka, que funcionaba en el fondo como una mascarilla, disminuyó la transmisión en las mujeres. Había muy pocas mujeres y que tenían contagio del MERS. Por eso creo que el gran error fue no considerarlo como una enfermedad de origen o de transmisión respiratoria. Cuando apareció en el 2019 en China, se secuenció rápidamente, en enero ya teníamos la secuencia y con lo que se empezó a desarrollar las vacunas. Y había en enero del 2020, habían 41 casos y 7 desarrollaron enfermedad grave y fallecieron. Hay que acordarse que uno de los primeros que levantó la alarma fue un oftalmólogo, por eso yo también digo que esto se transmite por vía aérea, porque muchos se contagiaron por la caída de microgotitas en las conjuntivas y posiblemente ahí lo consultaron por conjuntivitis, pero el desarrollo de esta enfermedad también partió de ahí. Y en ese contexto, estos pacientes desarrollaron esta enfermedad y como ya tenían la experiencia anterior del MERS-CoV, o sea, y del SARS, ellos generaron lugares de hospitalización solamente para enfermos con estos cuadros. Por lo tanto, se contuvo rápidamente el brote y independiente que uno haga especulaciones que fueron mucho más de los que se informaron originalmente, la verdad es que lograron contener el brote y esto tuvo menos repercusión que en el resto del mundo. ¿Ya? Estaba caracterizada principalmente por un cuadro de fiebre, disnea, infiltrados pulmonares, ¿ya? Y cambió de nomenclatura desde nCoV como nuevo coronavirus, el 2019 nuevo coronavirus, hasta SARS-CoV-2, ¿ya? Porque tenía una similitud en la secuenciación genética muy parecida al SARS-CoV original. Por lo tanto, yo creo que en ese contexto debemos pensar en que esto tiene muchas similitudes en la transmisión. Se le llamó SARS-CoV-2 al virus y cuando tenían la enfermedad se les llamó COVID-19. ¿Ya? Por lo tanto, el SARS-CoV-2 es el agente etiológico del COVID-19. Pero no tenemos que pensar que solamente fue respiratorio. Los que tratamos el COVID-19 nos dimos cuenta que había una constelación de manifestaciones sistémicas, incluyendo una de las más importantes, los tromboembolismos. Tuvimos amputaciones de pacientes que tuvieron trombosis arteriales en las extremidades inferiores, tuvimos muchos accidentes cerebrovascular, tuvimos infartos también. La mayoría de los infartos que se produjeron en esa época fueron asociados a COVID. También tuvimos miocarditis, tuvimos alteraciones neurológicas. Por lo tanto, esta enfermedad era de una constelación de síntomas y signos que hacían casi pensar que cualquier paciente que llegaba podía ser con una manifestación de un COVID. Bueno, tenemos que considerar que la transmisión está denominada por el R0, que el R0 era cuánto yo transmito o un paciente transmite esta enfermedad. Menos de 1, la infección causa menos de una infección y tiende a disminuir y eventualmente desaparecer. Cuando es 1, se mantiene en forma casi endémica. Y en ese contexto es más o menos lo que estamos viviendo en estos momentos. Cuando es mayor de 1, el R0, se transmite exponencialmente y causa una epidemia. Tenemos que considerar que la H1N1 del el siglo pasado, de que fue la gripe española, denominada gripe española, tenía una transmisibilidad y una fatalidad o mortalidad muy parecida a lo que era el nuevo SARS-CoV. Y a diferencia de los SARS-CoV original y el MERS-CoV, tenían menor mortalidad, pero la transmisibilidad y la cantidad de pacientes infectados hacía que la mortalidad fuera mayor proporcionalmente en la cantidad de pacientes. Y en algún momento tuvimos el tema de que por qué nosotros teníamos que considerarlo tanto si no era eh, un virus que se transmitía tan fácilmente. Y con las últimas
con los últimos cepas nos dimos cuenta que realmente había una transmisibilidad enorme. Todo esto está dado por distintas investigaciones y se llegó a ese promedio. En Antofagasta tuvo una alta prevalencia. Los informes epidemiológicos daban cuenta de que nosotros teníamos en Antofagasta una alta prevalencia, pero tuvimos una baja mortalidad, tuvimos una estrategia que fue bastante buena, que fue en el hospital habían pisos que estaban desocupados porque nos habíamos trasladado a un edificio nuevo, y eso lo ocupamos como aislamiento, que hasta el día de hoy lo mantenemos por la presencia de pacientes, pero la mayoría ya no están generando enfermedad, una enfermedad grave. Esto evolucionó con olas. La segunda ola del año 2021 fue, yo creo que más grave que la primera. Eh, no solamente porque teníamos pacientes que, que teníamos mayor cantidad de pacientes graves simultáneamente, sino que también afectó a pacientes más jóvenes. Y muchos de ellos tenían sobrepeso o alguna comorbilidad, pero la verdad de las cosas es que nos impresionó. Yo perdí a una amiga en ese entonces, los papás de amigos también, y que lamentablemente los tuve que atender yo, y eso me marcó mucho en esta enfermedad. Bueno, tenía una distribución más o menos homogénea entre hombres y mujeres, y las edades principalmente estaban sobre los 20 años a los 50 años, y estaban con gran incidencia, pero la mortalidad estaba concentrada en los adultos mayores. Nosotros en estos colores podemos ver que Antofagasta fue una de las más afectadas de acuerdo a la población, eh, pero no sé si ustedes lo vieron, nosotros tenemos mucha población que era inmigrante de color, ¿ya? De raza negra, y tuvimos muy pocos pacientes de raza negra, y eso también concordante con la baja mortalidad que hay en países como África, incluso como Haití, República Dominicana, que tuvieron baja mortalidad, pero aparentemente hay algún componente genético, y eso también habla de algunas cosas que vamos a conversar con respecto a la necesidad de receptores específicos para el ingreso a la célula. En cuanto a aquí ustedes pueden observarse que nosotros casi llegamos a tener ahora una cuarta ola, ¿ya? No era un rebrote, una cuarta ola, y esa ola está disminuyendo en estos momentos, pero tuvo una menor mortalidad en general. Y eso también se vio aparejado de una disminución de la presencia de pacientes en unidad de cuidado intensivo. La gran razón por la que disminuyó tanto, sobre todo en cuidado intensivo, en la mayoría de los pacientes que están hospitalizados son pacientes de cuidados medios, fue principalmente el programa de vacunación. Y acá tenemos algunos informes de los traslados, y aquí vemos el tema de la vacunación, que en un primer momento alcanzó una alta vacunación, con casi el 90% de la población ya vacunada con una pauta completa. Y eso habla muy bien de nuestros esquemas de vacunación, de la logística que se desarrolló. Nosotros llegamos a vacunar hasta en los malls, se dispuso en las eh, estacionamientos del mall a grupos a vacunar, y hemos logrado tener vacunaciones completas. La vacunación fue con distintas plataformas, y yo creo que eso también fue un acierto, porque las plataformas que usamos inicialmente fueron Sinovac, y la mayoría de la población estaba vacunada con 2 dosis de Sinovac, y después a esa se le agregó las plataformas de RNA mensajero como la Pfizer y la Moderna, que al tener 2 dosis de esas ya teníamos una cobertura bastante buena, y eso impidió que la variante Delta no fuera tan mortal como en otros países y no afectara tanto, y de esa manera pudimos salvar la situación desde el punto de vista de la mortalidad. El coronavirus o el COVID es parte de los coronavirus, es un beta coronavirus, que es del mismo linaje de del SARS-CoV original y el MERS-CoV, y tiene una particularidad que necesita de receptores para ingresar a la célula, y ese receptor es el receptor de angiotensina 2, y por lo tanto
hace mucho sentido que muchos de estos pacientes que evolucionaban en forma más tórpida o con mayores complicaciones eran precisamente los que tenían una mayor expresión de estos receptores, como eran los pacientes que tienen hipertensión, obesos, diabéticos. Los pacientes con cáncer también tenían una gran cantidad de pacientes que tenían cáncer, debutaron con el SARS-CoV-2, o aquellos pacientes que tenían SARS-CoV-2, cuando le hacíamos el escáner encontrábamos cáncer en ellos, muchos de ellos terminales. Por lo tanto, tenía una selectividad en estos pacientes, y posiblemente hay alguna mutación que la tienen algunas personas de raza negra, que posiblemente hacían que no tuvieran tantos casos graves, y la mayoría pasaban a ser asintomáticos. Entonces, dentro del ciclo de replicativo, teníamos que se parece mucho a lo que hace el virus del VIH, en cuanto a que necesita un receptor, tiene que ser. La diferencia está en que pese a que es igual a ARN, no tiene una transcriptasa reversa incorporada en su ADN. Por lo tanto, necesita de las transcriptasas de la misma célula, y tampoco se integra en todos los pacientes. Hay algunos que posiblemente se integren, y esos son los que tienen mayor persistencia de la PCR a lo largo del tiempo. Los mecanismos de transmisión inicialmente debe haber una transmisión desde el murciélago a los pangolines, que fueron principalmente los que hicieron la mezcla de este virus para transformarse en el SARS-CoV-2, y lo principal eran las microgotitas, o las gotitas que quedan en suspensión, pero uno sabe que la mayor parte de los contagiados, sobre todo en las últimas cepas, eran personas que estaban en ambientes cerrados. Por eso yo creo que todavía es lícito el uso de mascarillas en ambientes cerrados que no tienen adecuada ventilación. El contacto de manos y la contaminación de superficies tiene un rol, pero muy, muy, muy secundario, y ya se ha visto que no es tan importante como lo es los aerosoles. Ya hubo también casos de transmisión transplacentaria, y afortunadamente los niños, como también es lógico que tienen menos receptores AC2, evolucionaron de una manera mucho menos sintomática, y casi ninguno generó una enfermedad grave. Los que tuvieron enfermedades graves fueron los mayores, y esos niños tuvieron el PIMS, que es una enfermedad bastante grave en los pacientes pediátricos. Por lo tanto, la identificación de la transmisión como transmisión de vía aérea, o sea, por la parte aérea, yo creo que es la clave de esta enfermedad, ¿ya? Y por eso el uso de mascarilla en ambas personas, tanto la que está contagiada, aunque no lo sepa, que puede ser asintomático, genera una disminución de la transmisibilidad, y si a eso le agregamos una distancia física, es muy, muy baja o casi nula. Una de las diferencias que había entre el SARS-CoV original y el SARS-CoV-2 es precisamente que su cuadro clínico tenía un pic, era precisamente en el momento en que se reconstituía el sistema inmunológico, y eso también es muy parecido al virus del VIH. Si ustedes buscan, pueden buscar Francisco Salvador, COVID, o sea, o SARS-CoV-2 VIH, y van a encontrar una revisión que hicimos con un alumno, precisamente comparando los mecanismos de transmisión y qué cosas podríamos aplicar de la pandemia de SIDA para disminuir el contagio del SARS-CoV-2, que aparentemente, al igual que el VIH, vamos a tener que aprender a convivir con él. Bueno, y lo que realmente produce la enfermedad o produce la mortalidad era el aumento de la inflamación en los pacientes, que nosotros hicimos un símil con lo que es la reconstitución inmunológica en el VIH. Entonces, en ese contexto, cuando hay una tormenta de citoquinas, lo que se hace es inflamarse todo el pulmón, y posiblemente se reactivan muchos virus que también pudiesen estar presentes, como el citomegalovirus, que nunca habíamos tenido tanto paciente con citomegalovirus como ahora, incluso herpes. Muchos pacientes han debutado con contagios o reactivación de herpes zóster, y eso hace que uno piense que la
inmuno, el inmunocompromiso con lo que se iniciaba el cuadro de infección, generaba una infección oportunista o una reactivación de estas lesiones, y cuando se reconstituía, porque uno veía cómo caían los linfocitos y después cómo volvían a subir, y en el momento en que empezaban a subir y se empezaban a liberar todas las interleuquinas, generaban una inflamación, y esto se desencadenaba este proceso inflamatorio que terminaba con una tormenta de citoquina y el compromiso respiratorio grave. Estos pacientes podían hacer una serie de manifestaciones en la mayoría de los órganos, tanto hepáticos, tuvimos mucho síndrome colistásico, hepatopatía, los fenómenos vasculares fueron el orden del día, habían incluso lesiones cutáneas que se evidenciaron por vasculitis, las cardiopatías, la artritis, dolores o alteraciones gastrointestinales, la diarrea era frecuente, sobre todo en algunas cepas. Muchos pacientes llegaron a tener convulsiones, compromiso de conciencia o alteraciones cognitivas importantes. Y en general teníamos que considerar esta enfermedad como una enfermedad multisistémica. Y eso yo creo que es el gran mensaje que tenemos que haber aprendido de esto. Esta enfermedad no es solamente respiratoria. ¿Ya? Habían distintos grados que nosotros teníamos que considerar en cuanto a su compromiso, pero la mayoría de los pacientes pasó como una enfermedad asintomática. Por lo tanto, eran los grandes transmisores, y por eso también hicimos la comparación con el VIH, porque los pacientes asintomáticos son los grandes responsables de la transmisión de la enfermedad del VIH, y en el COVID era exactamente lo mismo. Entonces, uno tenía que hacer esa comparación necesariamente. Las manifestaciones clínicas más frecuentes eran la cefalea, la mialgia, la tos, odinofagia. Pese a que siempre se indicó como una cosa importante, incluso los niños siempre decían, siente los olores, siente los sabores, entonces si uno lo sentía decían, no, no es COVID. Pero no era tan así, porque solamente el 15% llegaba a tener estas manifestaciones. Pero lo más significativo en los pacientes ambulatorios era la cefalea, la mialgia y la tos. Pero cuando los pacientes llegaban a la hospitalización, lo más importante era la tos, la mialgia, y era una tos seca. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí también surgieron muchos protocolos. A mí me llamaron desde acá de Argentina para ver el tema del ibuprofeno inhalado, que nosotros lo teníamos proscrito porque teníamos tal hacinamiento que cualquier nebulización podía generar mayor contagio, sobre todo en el personal de salud. Pero lo que sí sirvió mucho fue los corticoides inhalados, incluso para la enfermedad post-COVID, que es lo que estaba manifestándose mucho en este periodo, que muchos quedan con una tos irritativa, que incluso no tiene signología obstructiva, uno lo oculta y no tiene tanta signología, pero si uno les da corticoides como la budesonida, principalmente la budesonida, no otros corticoides inhalatorios, andan bien. Y eso también es importante porque la mayoría de los pacientes que usaban, por ejemplo, prednisona, no andaban tan bien como la dexametasona, por lo tanto era una enfermedad bastante selectiva en cuanto a las terapias. No todo le hacía bien. Eh, por lo tanto, diferenciamos enfermedad leve, fiebre, tos, malestar general, síntomas respiratorios superiores y disnea; enfermedad moderada, que eran síntomas, enfermedad leve asociada a disnea, sin infiltrados pulmonares en las imágenes de tórax; y lo grave, que tenía desaturación a la FiO2 ambiental y que requerían oxigenación, incluso con el uso de soportes ventilatorios no invasivos, como fue la CENAF, que son estos dispositivos que le entregaban aire a presión, y con eso sacamos varios pacientes y evitamos la ventilación mecánica. Entonces, esto solamente en relación a lo anterior, que eran cuánto tiempo se demoraban en aparecer, los síntomas eran de 2 a 14, pero eso fue variando también de acuerdo a las cepas. La cepa del Omicron era mucho más rápida en su presentación y los cuadros desaparecían más rápido también. Eso hizo que evolucionaran con una alta contagiosidad en el resto de la población. ¿Ya? Y muchos tenían cuadros de vómito, diarrea, y tenían limitación a la respiración, y la disnea también aparecía. Bueno, acá estaban todos los síntomas considerados, y uno podía ir viendo más o menos a los 4 días cuánto tenía.
¿ya? Y cuál era la especificidad de la fiebre en relación a la aparición de la PCR. Luego